libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy quiero aclarar algo antes de comenzar, y es que en Todo está en los libros no pretendemos hacer comentarios, ni resúmenes, ni mostrarte la forma en que debes leer un determinado libro. Para eso hay otros canales en esta plataforma para poder ver resúmenes de textos que a ti te interese estudiar o que te han pedido estudiar. En Todo está en los libros nos interesa hacer una reflexión en torno a libros y una invitación para entregarte un poquito del sabor y el olor que tiene la temática, pero no para hablar de ella, ni menos para resumirla, ni menos para analizarla. Solamente queremos entregarte una posibilidad de que tú sepas que existe un libro que puede llegar a tus manos para leer y para que sepas qué hay en ese libro. Por eso el nombre de nuestro canal, Todo está en los libros. Hoy vamos a hablar de algo que también está en los libros y que es muy interesante, porque eso aparece en los libros desde antes de Cristo y obviamente después de Cristo. Y me refiero al misterio. Esa palabra, esa bella palabra, el misterio. El misterio es todo aquello que nos excede, todo aquello que está más allá de nuestra capacidad de poder explicar. El misterio se nos presenta como un imponderado metafísico, como algo que se para frente a nosotros y que nos mueve el piso porque no puedo explicarlo. De ahí el gran éxito, ¿cierto? La gran demanda que tienen los libros de terror, horror y los libros de misterio propiamente tal. En literatura, en narrativa de misterio. Hoy yo voy a hablar vamos a mencionar 4 libros, pero los 4 tienen que ver con la temática del misterio, pero no son libros literarios del género literario, sino son otros libros que hablaron del misterio. El primero de ellos es este libro maravilloso que se llama El libro de los condenados, escrito por Charles Fort. Tú puedes investigar a este escritor si quieres, lo puedes googlear como Charles Hoy Fort y ahí te va a aparecer toda la vida de este maravilloso hombre que dedicó literalmente su vida completa a investigar el misterio. Este libro, que él llamó el libro de los condenados y que tiene como bajada de título 1000 hechos malditos ignorados por la ciencia. Porque Charles Fort parte de la base, la tesis de él, es que vivimos en un planeta encantado, vivimos en un planeta que tiene muchas cosas que son misteriosas y que la ciencia, la academia, considera anómalas, anomalías que deben ser proscritas, que deben ser excluidas del mundo científico, del mundo académico, porque no son ciencias para ellos. Y Charles Fort toma todos esos fenómenos a través de una casuística maravillosa, en donde él muestra con detalles todo lo que investigó. Tenía cajas de zapatos llenas de resúmenes, de recortes, de fotografías, de entrevistas y de todo lo que él investigó y recopiló en este libro, el libro de los condenados. Desde lluvia de ranas, lluvia de peces, ríos que se convierten en sangre, civilizaciones perdidas, muchas cosas, incluso el fenómeno ovni, que en su tiempo, estamos hablando de los 1950, 1960, 1950, no eran consideradas meritorias para la ciencia ni para la academia, por lo tanto eran proscritas como condenados. Se condenaba ese tipo de temáticas. La ciencia las condena. De ahí el nombre, el libro de los condenados. Por este hombre
por Charles Fort, aparecen dos escritores que lo mencionan a él en este libro maravilloso que se llama El retorno de los brujos, escrito por Jacques Verguer y Louis Powell. ¿Ya? Verguer y Louis Powell. Ellos escribieron el libro El retorno de los brujos, que me gusta más el título en francés, que sería como, al castellanizarlo, sería algo así como El amanecer de los magos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el retorno de los brujos en la sociedad occidental que vivimos, un poco prejuiciosa y con el tabú, suena como que fuera esto algo de un poco oscuro, ¿cierto? El retorno de los brujos. No, El amanecer de los magos, ese era el título original en francés. Y lo que habla es exactamente de lo que habla Charles Hoy Fort en su libro El libro de los condenados, pero con una, digamos, como más acabado, con investigaciones más profundas, con visitas a distintas bibliotecas de Europa, con entrevistas, con estudios profundos en diversas temáticas, de diversas disciplinas humanas, para encontrar o intentar encontrar respuestas a hechos misteriosos que permean la realidad del ser humano. Nuestra vida se enfrenta siempre con misterios, con anomalías, esas que llama la ciencia anomalías, pero se nos presentan o apresentan y no podemos explicarlas. En este libro ellos se hacen cargo de todos esos temas, intentando explicarlos, contarlos, narrarlos de una forma muy lo más académica posible, lo más cercana a la frontera de la ciencia posible. Estos libros comenzaron a despertar en la sociedad, esto fue publicado en la década del 60, comienzan a despertar en la sociedad a otro pensamiento, a otro tipo de realidades que existían, pero que estaban proscritas por la ciencia, por la academia. Ellos intentaron, Powell y Verguer, intentaron imponer un nuevo estilo de literario al que llamaron realismo fantástico. No confundir con realismo mágico, que era un movimiento literario sudamericano. No, realismo fantástico. ¿Por qué? Porque mencionaban hechos reales, fenómenos reales, pero que tenían un tinte casi de fantasía, pero que estaban ahí como casuística, que muchos lo estaban viviendo, a veces en forma individual y a veces en forma colectiva, con muchos testigos, pero que la ciencia eliminaba. Cuando este libro comenzó a tener una efervescencia enorme, obviamente la academia se empezó a asustar, se le empezó a mover el piso, y más fue así cuando los mismos autores publican el segundo tomo de su libro, ahora La rebelión de los brujos, que es el segundo texto, que es a continuación de este, como el tomo 2, pero tratando otros temas que este no trataba, o profundizando unos que ya este trataba. Cuando eso pasa, la academia se comienza a asustar y aparece este libro que es como la contrarrespuesta, como el ataque a El retorno de los brujos y La rebelión de los brujos, que llamaron El fracaso de los brujos. El fracaso de los brujos. Y no está escrito por un autor, corresponde a algunos ensayos, cartas incluso, y algunas ponencias de expertos científicos que atacan a las temáticas propuestas por El retorno de los brujos, llamándolos pseudociencia o incluso estupidez. Este libro no lo asume un autor, sino que lo toma su autoría la Unión Racionalista, que fue fundada en 1930. Y ellos se proponen el objetivo de defender a toda la sociedad que estaba leyendo El retorno de los brujos y salvarlos de ese embuste, de esa pseudociencia y de esa ridiculez. Porque la ciencia era la única que podía dar respuesta a todo lo que existe y nadie más. El libro, ellos le pusieron El fracaso de los brujos y no se equivocaron, porque el libro fue un verdadero fracaso, casi nadie lo consideró, tuvo una pésima venta y quedó ahí como una anécdota de intentar desprestigiar a estos investigadores. ¿Por qué estamos hablando del misterio? Yo soy profesor y cuando
los profesores entramos a la sala y nos ponemos la toga de los especialistas en lenguaje, especialistas en filosofía, especialistas en ciencia, en matemática, en arte, en lo que sea, y creemos que somos especialistas. Lo que nos ponemos a hacer dentro del aula, a entregar dentro del aula, son certezas, porque el especialista habla certezas. Y la certeza, lo único que pare es la respuesta. Entonces, cuando evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes, cuando le hablamos certeza, queremos hacerles preguntas para que den respuestas. Y las respuestas tienen que ser envasadas, o sea, lo más parecido posible a lo que yo dije o a lo que escribí en la pizarra. En cambio, cuando yo como profesor enseño desde la incertidumbre, desde el misterio, entonces el alumno no pare respuestas envasadas, sino que lo que pare son preguntas. Y la pregunta es la única imagen real de lo que es el aprendizaje. La pregunta proviene del aprendizaje, la respuesta proviene de la memorización. El misterio, la incertidumbre me hace preguntarme. Por eso debemos presentar a nuestros estudiantes cuando estemos en el aula, enseñar las disciplinas académicas, pero desde la incertidumbre. Envolverlas en un halo de misterio. ¿Para qué? Para que el estudiante se emocione. Cuando hay emoción, hay aprendizaje. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces el orden sería así. Misterio genera asombro. El asombro genera emoción y la emoción genera aprendizaje. Pero cuando yo presento certezas desde la disciplina, desde la certeza de la disciplina, de la asignatura, entonces lo único que voy a lograr es que mis estudiantes memoricen respuestas. El misterio es aquello que me excede, aquello que se me presenta delante y me deja sin palabras, me asombra. La capacidad de asombro está en el misterio. La capacidad de asombro que hace que yo me haga preguntas y quiera descubrir, emocionarme y aprender, está en el misterio. ¿Qué hay en este mundo encantado? Hay cosas que la ciencia ha descubierto, por supuesto, yo no estoy contra la ciencia. La ciencia nos ha dado mucho para convertirnos en civilización. No estoy hablando contra la ciencia, estoy hablando contra aquellos que defienden a la ciencia, porque tienen razones, hay razones para defender la ciencia, pero cuando ya pasamos de lo racional científico al dogmatismo irracional científico, ahí hay problema, porque ahí me estoy yendo contra el libre pensamiento. Y en esta edición de Todo está en los libros, no es nuestra intención levantar, ensalzar o defender a la pseudociencia ni a la charlatanería que muchas veces llega y se hace presente cuando tocamos los temas de misterio. No, lo que nosotros pretendemos ahora es levantar el estandarte del pensamiento libre y heterodoxo, del hombre y la mujer que tienen la libertad de pensar como quieran, después de haber descubierto, después de haberse preguntado y después de haber caminado el camino del misterio por sí mismos. Luego darán una respuesta, si creen o no creen, si aceptan o no aceptan. Pero no permitamos que ninguno de los dos se nos imponga como una verdad, el misterio o la ciencia dogmática. Veamos los dos, analicemos los dos, démosle una oportunidad a los dos. Y luego yo, en plena conciencia y en plena libertad, decidiré si creo o no. El misterio existe en los libros. Y ese es el que te quisimos traer hoy. Gracias por escuchar y por ver. Todo está en los libros. Todo está en los libros.